el saludo especial a todos nuestros seguidores. Nos encontramos en el Museo de la Casa de la Cultura Edgar Palomeque Vivar. Desde aquí, hoy iniciamos un segmento de mucha relevancia para la historia y para el conocimiento de todos nuestros orígenes cañaris. Para ello, tenemos la presencia del doctor Mario Garzón Espinosa. Es doctor en Ciencias de Educación, especialidad Historia en la Universidad de Cuenca. Es especialista en docencia universitaria, la Universidad Católica de Cuenca, especialista en resolución de conflictos de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, miembro de la sección de Historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Cañar, presea Vicente Rocafuerte al mérito investigativo dado por el Congreso Nacional en el año 2021. Es miembro de la Academia Nacional de Historia y asimismo autor de muchas publicaciones. Hoy trataremos con el doctor Garzón acerca de la importancia de la concha spondylus en la cultura cañari. Darle la bienvenida a este programa que le hemos denominado Abriendo la Espiral. Esta espiral que nos hace introducir en las incógnitas de la historia, en los cabos sueltos que quizás no podemos entender únicamente al observar estos objetos arqueológicos y que nos permiten, gracias a su análisis, gracias a los conocimientos y este tipo de conversatorios, entender estos objetos estaban presentes en nuestras culturas ancestrales. ¿Cuál es el uso que se le daba a la concha spondylus en las culturas prehispánicas, doctor? Bienvenido. Muy gentil, Olguita, un agradecimiento a la Casa de la Cultura y gracias por invitarme a ser parte de este importante proyecto. Bien, la concha spondylus es uno de los objetos que tiene un gran valor ritual de mucha antigüedad y previo a hablar de la significación y la importancia de este insumo cultural, es importante hablar del contexto histórico en el que se desarrolla la utilización de este elemento. Y partimos primeramente explicando que todo lo que es la olla del cañar, que forma parte de la gran nación cañari, que lo integraba la provincia del Azuay y la provincia del Cañar, parte de la provincia del Chimborazo, de Loja y parte de la Amazonía Sur. La olla del Cañar experimenta un proceso ocupacional humano de origen prehispánico desde los 2500 años antes de Cristo, pues aquí se conforman las primeras sociedades aldeanas, agroalfareras, que luego de diferentes eventos de tipo sociocultural van a ir articulando elementos étnicos a través de diferentes flujos migratorios de la costa ecuatoriana, de la Amazonía y también del norte del Ecuador y posiblemente también desde la zona del sur. Pero cabe recalcar que la etnogénesis de estas sociedades primigenias están a partir de Cerro Narrío. Y se origina ya un proceso de desarrollo cultural complejo. Y dentro de esta complejidad hay un elemento muy importante que tiene que ver con la concha spondylus. Apareció como un elemento raro en nuestro territorio gracias a los reportes de 1942-43 de Donald Collier y Murra, quien da esta noticia de este material cultural extraño, sabiendo de que es procedente de la costa ecuatoriana. Varias investigaciones que se han hecho por Jorge Marcus, Presley Norton, Emilio Estrada y otros investigadores reportan la presencia de este elemento cultural desde los 3500 años antes de Cristo ya en la costa ecuatoriana, sobre todo gracias a las investigaciones hechas en Real Alto, y reportan que la cultura que maneja este material de origen marino es la cultura Valdivia y que le dan un profundo valor simbólico y es muy utilizado en ceremonias de carácter propiciatorio. Pues no solamente hay referencias de la presencia de este material en la costa ecuatoriana, está en todo el Perú. Estudios realizados, por ejemplo, en el Cerro de Yuyayacu, en Salta, Argentina,
reportaron en este importantísimo hallazgo de estas 3 momias de niños. Dentro del ajuar se pudo encontrar objetos de concha spondylus. Y la explicación que dieron estos investigadores era que tenía un origen ecuatoriano. De igual manera, en el Perú, en el enterramiento magnífico del señor de Zipán, que lo hiciera Walter Alba, reportan la presencia de estas valvas, sobre todo de la especie Calcifer y Princeps, esta Spondylus. Recién están realizando investigaciones en el lago Titicaca, un grupo de investigadores polacos, y recuperan unas ánforas hechas en piedra, y en el interior se encuentran objetos de oro y junto a allí un objeto de concha spondylus, una llama de concha spondylus princeps, que obviamente manifiestan tener un origen ecuatoriano. Centroamérica, en la cultura, en la maya, en la azteca, también se menciona la presencia de esta concha spondylus. Esto explica entonces la existencia de un verdadero uso ceremonial de gran valor en todas las culturas centroamericanas y sudamericanas. Pues bien, el origen de la concha spondylus y de la concha calcifer, el strombus de igual manera, preferencialmente se les encuentran en la costa del Pacífico, en la costa central del Pacífico ecuatoriano. Hay reportes también de que se han encontrado algunas conchas en la costa norte del Perú, se reporta también en California y algunas especies en el mar Mediterráneo. Pero el uso intensivo de esta concha con fines ceremoniales me parece que es más característico en el Ecuador. Este material se lo encuentra entre 20 y 60 metros de profundidad. Se intensifica su utilización con fines ceremoniales en la cultura inca. Así lo menciona el cronista Bernabé Cobo y también Francisco de Ávila sobre la presencia en la cultura inca de estos objetos que fueron hechos de la concha spondylus. ¿A qué se debe esto? Tal vez quizás ya estos rituales también fueron una conexión entre todas estas culturas. ¿Podríamos hablar de eso? Sí, obviamente la razón de la presencia de este insumo cultural en diferentes pueblos sudamericanos, y Centroamérica y también quizás en la Amazonía, obedece ya a una relación interétnica temprana. Esta relación interétnica es explicable por la necesidad de intercambiar recursos, productos. Hay referencias también históricas ya del comercio de concha spondylus, de hojas de coca, de metales preciosos, piezas de vestir, en fin. Pues no olvidemos las referencias de Bernabé Cobo cuando él llega a la costa ecuatoriana en época a partir del siglo XVI, 1560-70. Él hace referencias a que pueblos de Manabí se movilizaban en embarcaciones hasta México durante un periodo de hasta 6 meses para trocar concha spondylus con otros objetos de valor ceremonial que tenían en los pueblos centroamericanos. Esta actividad comercial de estos importantes insumos conllevó resultados importantes en temas de relación cultural, de relación interétnica, que permitió compartir hasta genes, pues. Y estamos hablando hace miles de años, ¿no? Así es. Hace miles de años. Doctor, ¿cómo explicar la presencia de esta valva marina en territorio cañari? Uno de los pueblos que puso fuerte resistencia al proceso hegemónico de articulación de pueblos para conformar el Tahuantinsuyo fueron los cañaris, y nunca los lograron incorporar ni dominarles, ¿no? Entonces, es obvio que acá existió una sociedad muy compleja, muy desarrollada intelectualmente, muy experta en el trabajo de muchas artesanías que se les llaman hoy, una rica alfarería, una tecnología muy avanzada en lo que tiene que ver con un manejo de diferentes pisos ecológicos para proveerse de una diversidad de productos, desde las partes altas con tubérculos, las partes intermedias con maíz, quinoa, chochos, y la parte baja también con una variedad de tubérculos
y sobre todo la hoja de coca. Eso les permitió liberarse de su dependencia alimentaria para que su mente desarrolle otro tipo de actividades que estén vinculados ya con la cultura. Entonces, los trabajos importantes que hacen acá Max Ull, Robert Brown y Collier y Murra, estos extranjeros, nos reportan para los años 40 la presencia de este material extraño, pues ellos no dan una explicación muy amplia como la podemos dar hoy en base a las nuevas investigaciones, ¿no? Pero ellos reportan la presencia de este material que resulta extraño en este lugar. Entonces, es obvio que la relación interétnica de tipo comercial, cultural, ya se da acá en Cañar desde los 2000 años ya antes de Cristo. Entrándonos en la elaboración de objetos teniendo como materia prima la concha Spondylus, ¿cómo hicieron las cuentas de collares con tanta delicadeza como se puede apreciar en los objetos que hoy tenemos? Los collares, igualmente los propulsores, lo que son los cortes propiamente, porque es un material sumamente duro. ¿Existieron herramientas suficientes o la tecnología suficiente para poder tallar y realizar todas estas piezas y estos objetos? Sí, evidentemente se debió contar con verdaderos talleres, con la asistencia de herramientas que debieron ser elaborados de diferentes materiales, sobre todo de metal. Una investigación que se hace en un sitio, Cabeza de Vaca, en Tumbes, en la costa peruana, en donde encontraron un verdadero taller asociado al trabajo intenso de la concha Spondylus. Pues aquí hablan que la concha era trabajada a bisel, es decir, le elaboraban estas placas, pero estas placas eran cortadas con la utilización de cuerdas con arena y con algunos objetos de metal. Luego eran debidamente pulidas para conseguir la forma deseada. Pues como vemos aquí encontramos lo que es la concha. Esta es la calcífer, la princeps es roja y anaranjada y contienen una especie de espinas rojas. Esta es una calcífer, tienen un brillo y una coloración especial, ¿no? Y a partir de estas valvas, que es la materia prima en bruto, trabajaban esta especie de láminas, ¿no? Y luego, obviamente, dependiendo qué objeto iban a elaborar, pues le iban dando su acabado. Como dije antes, utilizaban muchas herramientas de metal, de piedra, de materiales mucho más duros que la concha, y obviamente lo que se puede apreciar era su permanente pulido, alisado y bruñido para lograr que tiene la concha, ¿no? De estos objetos elaboraban estas figurillas, estos misceláneos, y perforado, cortado, para lograr diferentes formas, ¿no? Y lo interesante es la elaboración del mullo, así lo llaman en quichua. También los españoles le dijeron que eran chaquiras porque son unos objetos muy finos, ¿no? Entonces trabajaron estas piezas tan diminutas, tan pequeñas, para elaborar estos collares. Entonces la concha, tenemos que explicar, es utilizada para objetos de tipo ornamental, para vestir elegante, estaba asociado con el uso de personajes de gran jerarquía, y también objetos de carácter ritual. Las referencias también etnohistóricas también indican que esta concha era molida y era arrojada en las fuentes de agua, porque estaban asociados con el culto al agua. Eran arrojadas también en los campos de cultivo, y también lo consumían con chicha, o lo mezclaban con sangre de llama para consumir en actos rituales, sobre todo en época del Incario. La Strombus Galatis, estas en cambio eran utilizadas para elaborar estos instrumentos. Estas quipas lo conocemos acá, y su utilización también está asociada con prácticas ceremoniales para anunciar ciertos ritos propiciatorios. Esto explica que su utilización fue desde épocas tempranas, ya como un instrumento musical, y que fue muy difundido desde la costa hacia la Sierra Sur, hacia el Perú y otros lugares donde se han encontrado estos objetos, ¿no? Ahora, el uso ceremonial de estos
objetos no solamente lo hemos identificado acá en la sierra, sino también en la costa ecuatoriana. Las investigaciones realizadas reportan que estos objetos eran ofrecidos al gran lago, al mar, para buscar benignidad en el clima. Se dice que cuando se da este proceso de calentamiento de las aguas por el Niño, ¿no?, del mar, estas conchas afloraban, emergían hacia la superficie y las costas se pintaban de rojo. Eso anunciaba a estos pueblos de la costa ecuatoriana que iban a venir las lluvias y que obviamente estaba acompañado también con catástrofes, como hoy se analiza a la corriente del Niño como un fenómeno que causa estragos, sobre todo en la actividad agrícola, ¿no? Adentrándonos ya a la cuestión simbólica de cada uno de estos objetos, tanto las ucuyayas, como se les conoce, igualmente los collares, se les conoce como exvotos funerarios. Realmente, ¿cuál era el objetivo, cuál era el simbolismo que tenían estos objetos como tal? Yo considero, no por analogía, sino por este nuevo análisis, por esta significación, de que en Cañar fue trabajado esta concha para elaborar estas mujeres. Son mujeres, yo las califico, les bautizo de Venus Cañaris, ¿no? Y pudo tener también alguna relación, como acaba de indicar usted, como un exvoto funerario que podía acompañar a los muertos, porque se ha encontrado, no hay reportes que expliquen que este elemento esté asociado a un ajuar funerario. Yo no he encontrado. Los que han hecho excavaciones lo encuentran como materiales aislados. ¿Quién sabe que eran utilizados para ceremonias vinculadas el culto a la fertilidad de la mujer, para el alumbramiento? ¿Por qué? Porque hay algunas también que se parecen a niños envueltos, porque tiene esa característica de el envuelto con la faja, ¿no? Es decir, todos estos objetos estaban relacionados con esta práctica, con esta creencia de ofrecer ritos a la fertilidad y obviamente vinculado con el tema agrícola. Pues todos podemos apreciar, por ejemplo, tiene una especie, un toque acá arriba como un peinado. Hay algunas representaciones de estas figurillas que llevan en sus brazos niños. Entonces, desde mi punto de vista, repito, considero que estas representaciones están asociadas con la mujer y obviamente con ritos propiciatorios tanto de fertilidad de la mujer como la fertilidad de la tierra. Para ir cerrando nuestro segmento, doctor, en conclusión, sus palabras finales, igualmente resaltar la importancia de los conocimientos de nuestra cultura cañari. Realmente cuando nosotros observamos este tipo de objetos, vemos con qué precisión están trabajados. Y como usted mismo lo manifestaba, eran culturas que habían alcanzado un nivel alto de conocimiento. Desde este segmento es propiamente lo que queremos dar, la importancia a lo nuestro, a nuestros orígenes, a nuestros pueblos ancestrales, cómo ellos aportaron para este proceso, hablemos, de ir paulatinamente realizando todo este tipo de trabajos. Yo considero, Olguita, que todos estos bienes patrimoniales, toda esta riqueza patrimonial tangible, todo este legado que nos dejaron esta sociedad primigenia, debe ser conocida. Y a través del conocimiento, en verdaderos procesos de difusión, es importante el trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? De educación, de orientación, de información. Es importante este rato que las instituciones que están vinculadas con el quehacer cultural tienen que trabajar mucho más articulados al sistema educativo, a las autoridades educativas, para que ya definitivamente se reforme ese pensum y se incluya dentro de las materias de aprendizaje historia regional. ¿Por qué? Porque, como decía un respetable historiador, Juan de Velasco, decía que el sustento de la nacionalidad ecuatoriana, de la nación ecuatoriana, debe partir de la nación cañari. Es decir, como dije antes, aquí se gesta todo un proceso complejo de desarrollo cultural que nuestros niños tienen que conocerlo, tienen que aprender, que hay un rompimiento total
entre generacional. ¿Por qué? Porque no están interesados por el estudio. ¿Por qué? Porque no hay una motivación, no hay mecanismos, no hay metodologías modernas que ahora tenemos que les despierte el interés a los niños, a los jóvenes por conocer esto. Y luego del conocimiento va a venir la valoración, la gente va a valorar. Cuando conoce algo, lo valora. Y de ahí va a venir lo que es la conservación. Ahí sí se va a relevar con mayor dedicación, con mayor atención, todo lo que son nuestros museos, que muchos de ellos están casi abandonados, los archivos históricos, se va a relevar su importancia, los mismos sitios arqueológicos, que lamentablemente hoy se han constituido en simples elementos de atracción turística y realmente no conocemos a fondo porque no se han hecho investigaciones profundas para determinar su verdadera función, su importancia, su complejidad cultural que estos sitios encerraron. Agradecerle al doctor Mario Garzón porque nos ha ilustrado sobremanera con todos sus conocimientos e invitarles para todos nuestros seguidores a una nueva edición de este programa. Muchísimas gracias.